Buscar empleo no es una tarea fácil, como bien sabéis. Buscar empleo es como un gran evento en tu vida, como por ejemplo montar una boda, subir el Everest. Buscar empleo es un evento que tienes que planificar previamente, porque si no lo planificas puedes acabar muy mal. El que decide subir al Everest sin ninguna preparación previa, ni tener claro el camino, ni tener claro lo que necesita, ni preparar adecuadamente todos los utensilios, acabará seguramente o muerto o sin llegar a la cima. Así que hoy os vengo a contar cómo preparar esa búsqueda de empleo, cómo deberías preparar o plantearte antes de ponerte a hacer un currículum como un loco o como una loca y empezar a mandárselo a todas las ofertas que encuentres. Por cierto, para ver este vídeo te recomiendo dos cosas. Primero, que no hagas ningún currículum hasta que hayas visto este vídeo entero. Una vez hayas visto este vídeo, te animaré a que hagas un currículum. Y segundo, que cojas un papel y un lápiz o un boli, porque vas a tomar apuntes. Es un vídeo muy útil que te va a servir y te animo a que esperes hasta el final, porque al final de todo te voy a dar un consejo muy importante a la hora de hacer una buena entrevista o un buen currículum. Si no te preparas para buscar empleo, te puede pasar lo mismo que el que escala el Everest, o que no llegues al sitio, o que caigas por el camino. Como sabéis, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, experto en empleabilidad, headhunter, consultor de recursos humanos, y hoy vengo a hablaros sobre cómo preparar la búsqueda de empleo. Antes de empezar a contarte cómo hacer un currículum, qué tienes que poner en el currículum, dónde tienes que encontrar ofertas, dónde puedes encontrar esas ofertas y tal, te voy a plantear unas preguntas que quiero que te hagas tranquilamente. Quiero que escuches las preguntas muy detenidamente y que las respondas mentalmente. O apúntalas en un papel, quizá te puede servir. En este caso, la primera pregunta es: ¿cuáles son tus intereses? ¿Con qué disfrutas? ¿Qué tipo de actividad o entorno te atrae? Te las vuelvo a repetir si quieres después, o pausa el vídeo y dale para atrás, no hay ningún problema. ¿Qué haces mejor? ¿Cuáles son tus 6 habilidades o competencias más fuertes? ¿Qué te diferencia de los que están buscando un puesto parecido al tuyo? ¿Cuáles son tus valores y tus prioridades, por ejemplo? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo encaja el trabajo con los otros aspectos de tu vida? ¿Cómo sería tu trabajo ideal? ¿Cómo quieres que sea tu vida y tu trabajo de aquí a 5 años? La famosa pregunta de dónde te ves dentro de 5 años. Pues ¿cómo quieres que sea tu vida? Dentro de 2 si quieres, no hace falta 5 o 1. Pero ¿cómo quieres que sea tu vida y tu trabajo el próximo año? ¿Cómo describirías tu estilo de dirección o tu personalidad? ¿Y cómo encaja ese objetivo profesional en tu vida? Considerando todas estas preguntas que te he hecho, las anteriores, te animo a que pauses el vídeo, vuelvas a escucharlas y hagas el ejercicio de contestarlas, ¿vale? No te vayas todavía porque además te voy a contar cosas muy interesantes del vídeo. Sé que contestar preguntas a veces es un poco pesado, pero te animo a que lo hagas. Es un ejercicio que te puede ir muy bien y te puede ayudar mucho a entender qué quieres. Una vez respondas estas preguntas, con todo lo que te he preguntado anteriormente y tus respuestas, la pregunta que te voy a hacer clave es: ¿es realista tu objetivo profesional? ¿De lo que has respondido? ¿Realmente es realista? ¿Es coherente esa búsqueda? ¿La puedes encontrar fácilmente? Recordad que en vídeos anteriores, os lo pondré al final del vídeo si queréis, abajo en descripciones, hablamos sobre la necesidad de conocer el mercado, de conocer tu posición, de definir tu profesión. Cuando defines tu profesión a partir de estas preguntas, la pregunta que te voy a lanzar de nuevo, que es la que acabo de hacer, ¿es coherente esa definición? ¿Va ligado con realidades del mercado que puedas encontrar y que puedas cubrir? A partir de estas preguntas, sobre todo, lo que quiero es que vosotros también entendáis la importancia de valoraros a vosotros mismos. Es muy importante, antes de empezar a buscar empleo, entendernos a nosotros mismos, autoevaluarnos para conocernos bien, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestros éxitos, nuestros logros, todo lo que hemos realizado, porque eso va a ser lo que nos ayude después a crear un currículum, a crear un perfil de LinkedIn o a hacer una entrevista de éxito. Así que te animo a que continúes conmigo este vídeo hasta el final, porque vamos a hablar de estos puntos que son claves para poder definir muy bien tu perfil, tu currículum y tus fortalezas en una entrevista. Recordad suscribiros al canal, ya somos casi 500 personas y todo gracias a ti, a ti, a ti y a ti. A ti no te conocía. A lo mejor nos habíamos visto antes, pero no estabas suscrito al canal, ¿verdad que no? Pues ya sabes, suscríbete al canal. Así seremos más gente y también podrás disfrutar. Y darle a esa campanita también, esa campanita, ese like, para que también al menos me motive a seguir haciendo vídeos y sepa que los estáis viendo, los estáis disfrutando. En este caso, la importancia de la evaluación. Evaluarse uno mismo es fundamental. Autoconocerse para saber nuestras fortalezas y cómo podemos definirnos a la hora de buscar empleo. En este caso, el objetivo profesional necesita reflejar quiénes somos y qué es importante para ti, así como tus habilidades, tus competencias, características personales e intereses y los valores. Además de toda esa experiencia global que has ido desarrollando con todos estos años. El primer paso para crear un objetivo profesional es la autoevaluación. Tu historial profesional y tus logros son esa base para realizar esa autoevaluación que te va a permitir poder entender mucho mejor tu perfil y hacia dónde tienes que enfocarte. Además, también una autoevaluación clara también te puede permitir y ayudar a entender
hacia dónde enfocar tu carrera profesional o incluso qué alternativas puedes encontrar dentro de los diferentes ámbitos laborales, cosa que también te puede permitir no solo focalizar en un único puesto y en un único sector, sino abrir un poco más tu abanico para poder encontrar diferentes oportunidades reales. Por lo tanto, es necesario autoevaluarse para entender esos sectores. Para hacerlo es sencillo. Puedes crear o puedes redactar un objetivo profesional que resuma el tipo de trabajo que quieres realizar en el futuro. Este resumen será la base para posteriormente crear un currículum eficiente, un LinkedIn eficiente o una comunicación eficiente en una entrevista. Pero todo tendrá que girar alrededor de este pequeño objetivo profesional al que muchas veces llamaremos marca personal o elevator pitch. Por si no os sonaba el concepto de elevator pitch, que lo sepáis. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿y esas áreas de autoevaluación? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos saber cuáles son? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo focalizo? ¿Cómo busco? Pues es muy sencillo, te voy a contar los diferentes puntos que debéis analizar para hacer una buena autoevaluación. El primer punto de ellos es ¿qué haces mejor? ¿Qué es lo que mejor haces? En este caso estamos hablando de las habilidades, del conocimiento y de las competencias que tienes. A través de la formación, la experiencia, trabajos remunerados, trabajos voluntarios, experiencias personales, etcétera, etcétera, adquirimos un bagaje profesional. Y ese bagaje profesional está definido por diferentes puntos, como pueden ser nuestras habilidades, nuestros conocimientos e incluso nuestras competencias, que representan nuestras fortalezas principales a la hora de diferenciarnos en el mercado laboral. Además de esas habilidades, esos conocimientos y esas competencias, también disponemos de una parte muy personal, que son o innatas en nosotros o han sido adquiridas desde muy jóvenes. Pueden incluir capacidades, talentos o incluso predisposición a determinadas direcciones de carrera. Pero es muy importante también tenerlas muy claras, definir nuestras características personales, nuestras habilidades. Aparte de qué es lo que mejor sabes hacer, también es importante que nos preguntemos ¿qué te gusta hacer? Porque al final también el disfrutar del empleo, el disfrutar del trabajo, el que nos guste lo que hacemos es importante, por lo tanto tenemos que definir qué nos gusta hacer también y cuáles son nuestras prioridades en la vida. Las prioridades pueden haber ido cambiando durante los años, no es lo mismo cuando tienes 20 años, vives en casa de tus padres a lo mejor y no tienes hijos, que cuando tienes 40 años tienes una familia, una hipoteca, unos hijos o no. ¿Vale? Cada uno tiene su estilo de vida. Pero en este caso sí que es verdad que las prioridades van cambiando, las necesidades personales también van cambiando y por lo tanto lo que vamos potenciando o priorizando en una empresa también va cambiando. A lo mejor cuando tienes 20 años lo de viajar y ganar mucho dinero es lo que priorizas y a lo mejor cuando tienes 45 años lo que priorizas es más la conciliación familiar, estar con tu familia y a lo mejor teletrabajar. Son percepciones muy diferentes. Por lo tanto, es interesante que definas muy bien tus intereses, sobre todo el objetivo profesional, tus valores, conocer muy bien, aparte de los intereses, los valores que tienes, las motivaciones y las preferencias personales. ¿Vale? Define muy bien esos 4 puntos. Define tus valores, define tus intereses, tus preferencias y tus motivaciones personales. ¿En qué te gusta hacer? Si no eres muy consciente todavía o te cuesta definirlo, te puedo dar unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas trabajando en algún tipo de proceso, proyecto o acción y no te has dado cuenta del tiempo que ha pasado? O al contrario, cuando lo haces te sientes muy motivado, te sientes realizado, etcétera, etcétera. Esos son los puntos de lo que te gusta hacer. En mi caso, por ejemplo, prefiero seleccionar perfiles. O prefiero ayudar a la gente a encontrar su empleabilidad. No me gusta la parte administrativa. No soy muy fan de la parte administrativa. Cuando tengo que hacer reportes, informes y tal, no los disfruto. ¿Qué funciones eran las que realizabas que te volvían loco o loca? Que te encantaba hacerlas. Pues eso, por ejemplo, es fundamental a la hora de decidir qué empleo quieres, porque no vas a buscar un empleo que no te guste, un empleo ahí asqueroso, sino que vas a buscar un empleo con el que disfrutes, que te guste, que te apasione, que te llene. Por lo tanto, es importante definir qué es lo que te gusta hacer. Evaluar tus habilidades es fundamental. Conocer tus habilidades también te va a permitir diferenciarte del resto de la gente, ya que no todo el mundo hace lo mismo. Saber y entender esas habilidades puede permitir que tú sobresalgas en un sector cuando otra gente pueda sobresalir en otro. Pero también tienes que entender que hay cosas que debes recordar cuando se pregunta sobre el tema de habilidades. Y son 3 cosas clave. La primera es cosas que puedes hacer. Por ejemplo, ¿qué funciones son las que puedes realizar? Pongamos el caso. Eres un responsable de contabilidad. Vamos a hacer un ejemplo con un responsable de contabilidad. ¿Qué cosas puede hacer un responsable de contabilidad? Cierres mensuales, balances. Pongamos el caso, puede hacer balances. Cosas que sabe, porque una cosa es las cosas que puedes hacer, la otra son tus conocimientos. Las cosas que sabes, por ejemplo, el SAP, nivel alto de inglés, son conocimientos adquiridos, no por experiencia, sino por o estudios o formación, etcétera, etcétera. Lo que sabes es muy importante. Para conocer bien tus habilidades necesitamos saber qué puedes hacer, qué conocimientos tienes y finalmente qué roles puedes ocupar. En este caso lo que decíamos, es una figura, un responsable de contabilidad, por lo tanto puede ocupar la figura de responsable de contabilidad, pero también a lo mejor tiene una parte muy analítica y podría ocupar la figura de controller. O a lo mejor tiene una parte mucho más financiera y puede ser, por ejemplo, responsable de finanzas. Es muy importante saber qué roles puedes ocupar en cuanto al mercado laboral. No te obceques o te obsesiones con un único rol,
Porque a veces ser consciente de qué roles puedes ocupar, qué funciones has hecho y qué conocimientos tienes, puede abrir también ese abanico que necesitamos. Puedes ocupar más de una posición en el mercado. Eso sí, tenemos que ser coherentes y saber que de lo que puedes hacer y de tus conocimientos puedes adquirir ciertos roles, pero no todos. Seamos autocríticos, seamos sinceros, no queramos subirnos la autoestima postulando por posiciones en las que no encajamos o postulando por ofertas en las que creemos que podemos hacerlo muy bien pero que no tenemos esos conocimientos. Tenemos que ser muy claros con lo que tenemos y con lo que podemos hacer. El consultor de recursos humanos no va a tener empatía por ti, no va a sentir simpatía por ti. Si ve que no encajas te va a descartar directamente. Por lo tanto, ahorrémonos apuntarnos a ofertas en las que no encajamos, porque es que al final estamos perdiendo el tiempo nosotros y haciendo que lo pierda el consultor. No sirve de nada. Si no encajas y te apuntas a una oferta, te van a descartar. No se van a guardar tu currículum por si alguna vez sale algo. Te van a descartar. Y si te apuntas en 5 o 6, te van a descartar y a ponerte en la lista negra. Porque eres un pesado o una pesada que no para de apuntarse a sus ofertas. Con lo cual, seamos conscientes de que podemos encajar en muchas posiciones, pero no en todas. También es muy importante conocer tus logros. Porque al final tus logros van a marcar qué tipo de profesional eres y cómo has evolucionado en el entorno laboral. Por ejemplo, si aún no te has planteado esos logros, te voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor te pueden ayudar. ¿Has introducido un nuevo sistema o procedimiento que permita mejorar algún tipo de proceso? ¿Has identificado algún problema y lo has resuelto de alguna manera que además ha aportado algún beneficio a la compañía? ¿Has ahorrado dinero o tiempo a la compañía? ¿Cómo? ¿Y qué supuso en ahorro de tiempo y dinero? Fíjate que son preguntas que normalmente llevan a una explicación de algún tipo de evento, de algún tipo de acción o de algún tipo de logro que tú creaste personalmente. Pero en este caso es importante conocer tus logros y habilidades, porque sobre todo los logros y habilidades va a permitir que te diferencies de otros candidatos y que por lo tanto puedas presumir de tus éxitos. Un comercial que como logro y habilidad, por ejemplo, es triplicar la facturación de una compañía, es un logro que tiene que contar en el currículum y en una entrevista. Un consultor de recursos humanos que consigue reducir la rotación de personal un 50%, son éxitos que tiene que recalcar también. Es fundamental la parte de los logros. Los logros lo que os permitirán es salir de lo que es el 2 y 2 son 4 para convertir que 2 y 2 son 7. Si tú tienes una experiencia, una formación, pero además unos logros exitosos, tu perfil va a ser mucho más bien visto que no si simplemente es formación y conocimientos. ¿Cómo elaborar el historial de logros? Os voy a contar una técnica, una estrategia, que es la estrategia SOAR o STAR. STAR es en inglés, SOAR es en español. ¿Qué significa SOAR? Muy sencillo. Son 4 palabras. Situación, en el cual nosotros explicamos alguna situación que nos hemos encontrado. La S es de situación y es explicar la situación. La O es la de obstáculos. Y ahí tenemos que explicar qué obstáculos nos encontramos. Qué tipo de obstáculos, objeciones encontraste ante esa situación. La tercera es acciones. Quiero que expliques qué tipo de acciones desarrollaste para mejorar esa situación. Ojo, cuando hablas tú, habla en individual. No sois un equipo, no sois 100 personas, no sois somos, eres. Hablar en una entrevista en plural hace que el consultor no entienda qué parte hacías tú y qué parte hacía el equipo. En una entrevista hablamos de nosotros, no del equipo. Y por lo tanto, si tú dirigías un equipo de 20 personas, pues mira, dirigí la implementación de un sistema. No dirigimos, no pusimos. Deja de hablar en plural en una entrevista. No se están entrevistando todo el equipo, te están entrevistando a ti. Y por tanto tú tienes que hablar en individual y decir lo que hacías tú y tu participación realmente. Si era completa o era parcial. Pero si era parcial, ¿qué parte hacías tú? Ahí tenemos que ser muy conscientes porque muchas veces en las entrevistas tendemos a hablar en plural por educación, por humildad o lo que sea, y no nos aporta ningún beneficio. Y finalmente, después de acciones, vendrían los resultados. Después de esa situación, esos obstáculos y esa acción que realizamos, vendría a saber qué resultado obtuvimos. Cómo acabó el tema y qué beneficios sacamos, pues si redujimos ese tiempo de logística, si mejoramos el margen que teníamos respecto a los proveedores, si reducimos el malestar en los equipos, etc. Esto nos permitirá entender también mucho nuestros logros, cosa que hará, primero, que seamos conscientes de nuestros éxitos. Segundo, que nos suba un poco la autoestima porque vemos que somos muy buenos. Y tercero, que en una entrevista podamos impresionar al consultor con cosas que hemos realizado, con historias que hemos tenido, con acciones que hemos realizado que han ayudado a mejorar las compañías. Y de esta manera también que sean conscientes de que vosotros podéis mejorar también o podéis replicar ese tipo de acciones en la compañía en la que estáis postulando. Fijaros lo importante que es esta autoevaluación, ya que nos permite entender por un lado toda nuestra parte personal, como son los logros, por ejemplo, como es toda la parte de qué hacemos mejor, cómo es qué nos gustaría hacer, qué tipo de proyectos en el que queremos trabajar. Fijaros lo importante de esta autoevaluación. Una vez tengáis esta autoevaluación creada en un papel, os animo a que mientras veis este vídeo toméis notas en un papel para después tenerlo más fresco, o que lo veáis de nuevo. Si habéis visto este vídeo y no habéis tomado notas, os animo a que pauséis aquí
y volváis para atrás. Así de esta manera podéis volver a ver el vídeo y tomar las notas que necesitéis para crear esa autoevaluación que os irá muy bien para después poder crear ese currículum, ese LinkedIn o preparar una buena entrevista de trabajo. Os animo igualmente que veáis este vídeo que he preparado aquí para vosotros, porque lo he hecho con todo el cariño y con todo el mimo. Y recordad, estoy ahí para lo que necesitéis. Si no sabes realizar esta autoevaluación y necesitas ayuda, por favor, ponte en contacto conmigo. Puedes ponerte en contacto conmigo por mi página web o en LinkedIn. Sabéis que estoy en LinkedIn siempre, con lo cual os animo a que habléis conmigo y que me comentéis. No soy un ogro, soy buena persona y quiero ayudarte. Así que recuerda, que tengas una feliz semana y os quiero.